Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Justamente vamos a abordar lo que es el manejo del Pentagon con la cirugía refractiva. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Rosas. El doctor Andrés Rosas, oftalmólogo, trabaja en la Sociedad de Cirugía Ocular, Bogotá, Colombia, y está en la parte de la unidad refractiva. Buenas noches, doctor. Marlon, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Marlon nos propuso un reto de resumir toda la indicación en cirugía refractiva de Pentacam. Y la idea es aquí pues hacer un resumen de todos los mapas y todas las utilidades para ver qué tan buen candidato es un paciente para cirugía refractiva. Entonces vamos a hacer un repaso desde lo básico hasta lo complejo con algunos ejemplos superlativos para poder entender los conceptos. ¿Quieres que empecemos ya, Marlon? ¿O damos un tiempo de espera? ¿Ya cuántas personas hay en la Doc, tenemos conectadas? 49 personas. Yo creo Ah, que perfecto. podríamos iniciar. Ahí igual se están sumando en cada momento, entonces yo les estoy dando Perfecto. acceso. Listo. Si hay algún problema con el audio o con la imagen, me comentas, por favor, Marlon. Claro que sí, Y Doc. vamos entonces a compartir aquí pantalla. Ahí, ¿me ven? Perfecto, Doc, ahí se ve. Ahí todavía no está en Sí. modo presentación, pero lo Voy a, escuchamos. voy a quitar el video porque si no se me puede retrasar Correcto, la Doc. proyección. Ahí está, bien. Perfecto, Doc. Ahí. Sí, está bien. Bueno, muy bien. No tengo ningún interés comercial, simplemente la admiración por la máquina, la tecnología y lo que representa. Em, Esta es nuestro Pentacam HR. De aquí, pues, todos ya sabemos que ha partido una serie de máquinas que complementan con más información lo que ya teníamos desde antes. Ya en este momento tenemos el Pentacam AXL, el Pentacam AXL Wave y el último lanzamiento, el Pentacam OCT, que bate récords entre todas las máquinas diagnósticas de córnea y de segmento anterior porque tiene la mayor resolución, tiene 1.9 micras de resolución, ¿no? Entonces es admirable verlo funcionar, verlo trabajar. Ya haciendo referencia a lo que es el Pentacam como máquina tomográfica, pues todos sabemos que son muchos, demasiados, diría yo, los mapas que tiene Pentacam, pero dependiendo de lo que nosotros estemos buscando o de la utilidad que queramos darle, pues vamos a destacar unos sobre otros, ¿no? Aquí están en rojo, digamos que estos son algunos de los mapas que yo utilizo, que me llaman la atención, pero obviamente el mapa refractivo es el más importante, es el mapa, digamos, básico de donde parte toda la información. Yo a los residentes siempre les digo, si saben leer el mapa refractivo, los demás vienen por añadidura. El mapa de Holaday, el Holaday Report, que lo tenemos ahí, es un mapa especializado para detección temprana de ectasia o para descartar queratocono. Recuerden que en cirugía refractiva estamos practicando un procedimiento con un principio de debilitamiento o de sustracción sobre la superficie ocular. Entonces no nos interesa debilitar demasiado esa córnea y el Holaday se especializa en detectar tempranamente patología ectásica, queratocono, que es la contraindicación de la cirugía refractiva. El mapa de Belin Ambrosio y el mapa de Fourier, que son los que vamos a hablar el día de hoy principalmente, pero también hay por ahí una sorpresa que se las voy a mostrar más adelante. Entonces, este es el mapa refractivo, como su nombre lo dice. Tengan en cuenta siempre, por favor, la demografía del paciente, que los nombres sean los correctos, la cédula. Aquí aparece la fecha de nacimiento, el momento de la toma y la lateralidad. Sí, incluso aparece la hora. Entonces, a mí en muchas ocasiones me pasa que me muestran un Pentacam, me dicen es de este paciente y yo siempre verifico la demografía y a veces no es de ese paciente. Entonces, siempre, por favor, verifiquen que los datos sean correctos. Ya haciendo referencia a los cuatro mapas, dense cuenta que aquí está el mapa de curvatura sagital, acá está el mapa de elevación frontal, este es el de elevación posterior y el de paquimetría o espesor de la córnea. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este mapa? Aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay unos círculos concéntricos que están expresados en milímetros, 3, 5 y 7. Y este contorno redondo, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, es la proyección de la pupila. Entonces aquí tenemos pues toda la información respecto a la zona central de la periferia media y la periferia extrema de lo que respecta a la córnea junto con la pupila. Entonces, ¿qué es importante? Estos números nos representan el promedio
de las curvaturas en esta zona. Siempre la zona más importante es la zona de 3 milímetros. Y uno de los primeros valores que tenemos que ver, pues, es los valores de curvatura, tanto la menor como la mayor. Aquí está la K1 en azul por convención y la K2 en rojo por convención. Entonces, recuerden siempre que este valor de la K2 es el más importante y es el que nos representa el meridiano más rojo o el meridiano más curvo, en este caso, que determina la presencia de un astigmatismo en el sentido contrario, a 90 grados de donde se está expresando el meridiano más curvo. Entonces, el punto de corte de estas curvaturas, el punto de corte más importante o el límite de curvatura es de 47.2. Si yo tengo una córnea que tiene una curvatura superior a 47.2, pues ya puedo entrar en sospecha de que eso se trata de algo ectásico, de una patología tipo queratocono. De 47.2 hacia abajo, la literatura nos dice que pues realmente tal vez no se trate de un queratocono. Lo siguiente que hay que mirar es la diferencia entre las dos curvaturas que se expresa matemáticamente aquí y esto nos da la magnitud del astigmatismo. Hay que recordar que el astigmatismo es un vector, entonces tiene magnitud y tiene dirección. Esta es la magnitud y la dirección es esta que está aquí, el 9.9 grados. Si ustedes se dan cuenta, la máquina es muy precisa, nos da la ubicación del astigmatismo grado a grado, ¿no? Obviamente el astigmatismo de la córnea, porque estamos hablando de una tomografía. Si estuviésemos mirando el Pentacam AXL Wave, que tiene un aberrómetro incorporado, pues sería el astigmatismo de la suma del tren óptico, o sea, de la córnea, cara anterior, cara posterior, del cristalino y de los componentes internos. Entonces aquí es el astigmatismo de la córnea. Ahí está el eje. Y este es algo muy, muy importante para mí, la esfericidad. Es un concepto bastante interesante. Ahorita le voy a dedicar unas cuantas diapositivas solo al concepto de asfericidad. Entonces, en este caso, la esfericidad o el factor Q es de menos 0,28. ¿Sí? Los valores negativos son los normales, pero tienen un rango. Ahorita lo vamos a analizar. Y la asfericidad nos muestra o nos evidencia en un solo valor numérico la forma en la que la córnea se va aplanando del centro a la periferia. Ese aplanamiento del centro a la periferia es natural, es lo que se conoce como asfericidad de la córnea y es el método evolutivo más eficiente para compensar la aberración esférica positiva. Recuerden que las aberraciones esféricas o la aberración esférica degrada la calidad de la imagen. Entonces el sistema tolera cierto grado de aberración esférica, pero cuando se pasa de ciertos valores, empieza a degradar la calidad de la imagen, la calidad de la visión. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar sobre la esfericidad en un segundito. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta, recordemos que en cirugía refractiva lo que nos interesa es un ojo sano, una córnea sana, que no tenga simetría, que no tenga sospecha de queratocono, que no tenga sospecha de ectasia. Entonces, una forma de verlo, la más básica, es mirar el promedio de las curvaturas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y ese promedio, cuando yo resto el mayor del menor o el inferior del superior, no debe exceder 1.4 dioptrías de diferencia. Si yo tengo 1.4 dioptrías de diferencia entre arriba y abajo, ya estoy ante la sospecha de que de pronto eso es un queratocono y que de pronto es mejor no hacer cirugía refractiva. El siguiente punto que hay que analizar es la ortogonalidad del astigmatismo. El anterior punto nos habla de la simetría. Este punto es la ortogonalidad y la ortogonalidad hace referencia a que el meridiano más curvo con respecto al meridiano más plano está a 90 grados, o sea, en forma de cruz, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo un astigmatismo que es simétrico, arriba y abajo está bien, y además es ortogonal, pues es un astigmatismo regular, es un astigmatismo que eventualmente se puede corregir con una cirugía refractiva. Siguiente paso a verificar es la elevación de la cara anterior. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí dice elevation frontal y en este círculo imaginario de 4 milímetros por donde está pasando el cursor, ustedes tienen que buscar el punto más positivo. Aquí está 4 positivo, 4 positivo, 3 positivo, pues me quedo con 4 positivo. Ese punto no debe exceder las 13 micras de elevación en la cara anterior. Y la misma proporción en la cara posterior no debe exceder las 15 micras en la cara posterior. Algunos autores hablan de 17 micras. Lo cierto es que estos dos valores pues tienen que estar dentro de este rango porque ya una elevación mayor de la cara anterior y de la cara posterior nos denota la presencia de un debilitamiento en la estructura de la matriz de la córnea y probablemente la presencia temprana de una ectasia. En muchos casos vemos que estas ectasias empiezan siempre por la cara posterior, en virtud de la presión intraocular, que es una de las fuerzas que tiene que contrarrestar la córnea. Entonces, a veces vemos zonas rojas o zonas muy altas con valores superiores al normal en la cara posterior.
Otro de los valores importantes es la paquimetría. Entonces, dense cuenta que vamos recorriendo la morfología desde la curvatura, la elevación anterior, la elevación posterior y ahora la paquimetría. Aquí está la paquimetría. El valor normal del punto más delgado, hay que tener en cuenta que la máquina, el Pentacam HR, es capaz de detectar 138.000 puntos de información matemáticos y nos muestra punto a punto, dato a dato, el punto más delgado. Aquí dice posición más fina. A veces cuando está seteado en inglés dice thinnest point. Entonces, ese punto más delgado tiene magnitud y tiene ubicación. Entonces, la magnitud es, en este caso, para este paciente, 548. Hay que recordar que córneas hasta 500 micras pueden ser normales, delgadas. ¿Sí? Por arriba de 500, pues entre más gruesa mejor. Obviamente hay que descartar edema. Digamos que una córnea de más de 600 micras ya puede ser edema, ¿sí? Entonces, pues uno tiene que correlacionar estos datos de la paraclínica con los datos que analizamos en la historia clínica de nuestro paciente y en la lámpara hendidura. Entonces, esa es la magnitud de la paquimetría en su punto más delgado. Y esta, que ven ahí, en coordenadas polares, es la ubicación. ¿Sí? Entonces, para este paciente, para este caso, está en el eje de X en más 0,7 de milímetro y en el eje de Y está en menos 0,35. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este punto más delgado esté ubicado en un círculo imaginario de hasta 0,9 de milímetro. ¿Sí? O sea, que no pase aquí 0,9 y acá 0,9. No importa si el valor es positivo o negativo, eso nos dice la ubicación dentro del gráfico, pero que no pase de 0,9. ¿Cómo lo ubico en el gráfico de paquimetría ese punto más delgado? Está exactamente aquí, donde está este circulito. Ahí la animación nos muestra esa flecha. Entonces, ¿qué es importante? Y este se conoce con el nombre del criterio de Arce. El doctor Carlos Arce, de la Escuela Paulista en Brasil, él es de origen peruano, describió hace muchos, muchos años, incluso no con esta tecnología, sino con otra tecnología, con el Orbscan, que en los pacientes con queratocono, especialmente queratocono inicial, ese punto más delgado empieza a desplazarse biomecánicamente hacia la zona inferotemporal. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un punto más delgado, muy delgado, o un punto más delgado excéntrico, que se está yendo hacia la parte inferotemporal, piensen que de pronto ese es un indicador temprano de ectasia. ¿Sí? Entonces, aquí está bien porque está dentro del rango del 0,9, pero si estuviera aquí, por ejemplo, en 0,9 y 1,0, pues ya diríamos este punto más delgado se está yendo hacia la parte inferotemporal. Aquí está la parte temporal y acá está la parte nasal de este mapa que es el de la paquimetría, el espesor de la córnea. Muy bien. Quiero alentarlos a los que están conectados. Marlon, ¿cuántas personas hay conectadas? Ok. Habemos 77 personas. Perfecto. Entonces quiero alentarlos a los 77 conectados que si tienen alguna pregunta, no sé si la puedan hacer directamente o la escriben para que Marlon me la transmita y la vamos solucionando en el momento en el que surga el interrogante, ¿no? Bueno, Perfecto. entonces ahora sí, lo que habíamos dicho de la esfericidad. ¿Por qué es importante la esfericidad? Y este concepto hay que tenerlo muy claro, hay que repasarlo y hay que implementarlo en la clínica, porque es importante en cirugía refractiva, en queratocono, en diagnóstico, en posoperatorios, absolutamente en todo. ¿Sí? La esfericidad o el factor Q es, como dice aquí la diapositiva, el decrecimiento de la curvatura central hacia la periferia. Es una forma muy eficiente, es una forma evolutiva de controlar la aberración esférica. Ya dijimos que tener mucha aberración esférica positiva es malo. Y la aberración esférica tiene unas variaciones que las vamos a ver más adelante que no son tan malas. Se mide siempre con respecto a un área. La máquina nos permite setear los parámetros de medida de la asfericidad. Lo que se recomienda generalmente para que este valor tenga validez es que se haga en los 30 grados centrales. Y recuerden, por favor, esto lo coloco aquí en rojo, que a mayor asfericidad, menor aberración esférica positiva. ¿Sí? O sea, es inverso. Si yo tengo una córnea que tiene valores de asfericidad altamente negativos, tengo una córnea que tiene valores de aberración esférica positiva bajos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora de dónde viene este concepto. Viene de esta parte. Si yo tengo una esfera, como esta que estamos viendo aquí en la diapositiva, y esa esfera tiene un radio constante en los 360 grados, no tiene ninguna deformidad, pues la esfericidad de esta esfera es igual a 0, ¿sí? Porque la esfera tiene la misma curvatura acá, 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 acá o acá, ¿de acuerdo? Entonces su esfericidad es de 0. Ahora, si nosotros cogemos una elipse y la tomamos por su parte más empinada, por su parte más curva, este es un patrón prolato. Esta es la córnea natural que nosotros tenemos evolutivamente en todos nuestros pacientes si no es una córnea enferma o si no ha sido operada
de cirugía refractiva. Y ustedes aquí se dan cuenta que es más curva en el área central y se va aplanando progresivamente en la parte periférica. Entonces, este es el patrón prolato. Se denota con una asfericidad negativa. Vamos a ver ahora más adelante cuáles son los valores de las asfericidades. Y pues es la córnea ideal ópticamente hablando, porque es aquella córnea que en conjunto con el cristalino es capaz de cancelar la aberración esférica positiva. Ahora, si tomamos la misma elipse y la vemos por su lado más ancho, tenemos entonces una córnea que es más plana en el centro y relativamente más curva en la periferia. Ustedes dense cuenta que nuestro punto de referencia es la línea roja, ¿sí? El círculo rojo, perdón. Aquí cae por debajo del círculo rojo y acá está por encima del círculo rojo. Este es el patrón oblato. Este es un patrón no natural en la córnea humana. ¿Eso qué quiere decir? Que una córnea que hemos operado de cirugía refractiva, por ejemplo, de miopía, pues va a ser más plana en el centro, más curva en la periferia, y es una córnea realmente a la cual le estamos generando aberración esférica positiva. O sea, estamos degradando la calidad de la imagen, aun cuando el paciente nos quede métrope. ¿Sí? El paciente puede quedar en cero, neutro, pero esa córnea que ya le cambiamos la razón de curvatura centro-periferia, pues es una córnea que se ve alterada en su perfil y va a tener aberración esférica positiva. Y esta aberración esférica positiva va a ser más grande en la medida en la que la ablación que hayamos generado sea más grande. Esta fue una lectura que hicimos hace ya mucho tiempo. Dense cuenta, esto fue de pura inquietud. Esto es del 2004 en el Centro Oftalmológico Colombiano con el doctor Luis Antonio Ruiz. Él tenía este topógrafo de discos de Plácido, topógrafo de reflexión muy, muy antiguo, pero muy preciso. Y entonces en alguna vez en un cajoncito yo encontré la esfera de calibración. ¿Sí? Eso es un balín de acero espectacular, perfectamente hecho. Yo dije, no, yo le voy a hacer una topografía a ese balín de acero. Y entonces le hice la topografía y dense cuenta cómo en el sticker de calibración decía, ese balín de acero debe tener 7.94 milímetros de diámetro, o sea, 42.51 dioptrías. Entonces yo lo medí, le hice la topografía a esa esferita de acero y dense cuenta que tiene 42.55 por 42.55. O sea, es una esfera perfecta. Aquí no hay astigmatismo, ¿sí? Miren que tanto el meridiano en X como en Y es planar. Entonces, esta es una esfera perfecta, pero tiene un radio constante de curvatura. Entonces, dense cuenta cómo esta esfera no se aplana centro-periferia. Ahora, si yo a esta esfera le aplico un mapa refractivo, en el mapa refractivo yo tengo en cuenta la ley de Snellen y multiplico por el índice refractivo punto a punto de esa córnea, pues tengo el poder de esa esfera si fuese un lente refractante. Y dense cuenta cómo, oh sorpresa, esa esfera de radio constante, cuando coloco el mapa refractivo, aquí dice Refractive Map, ustedes se dan cuenta que varía su poder grandemente desde el centro, que tiene como 41.5, 42 este azul, hasta la periferia que tiene casi 50, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos con lentes esféricas o con córneas esféricas? Pues que si nosotros le aplicamos, como les digo, la ley de Snellen a esta esfera con un 7.7 radio de curvatura constante, vemos cómo varía del centro a la periferia un rango de aproximadamente 6.5 dioptrías. Ese incremento en el poder del centro a la periferia me genera una diferencia, una disparidad de enfoque en la parte posterior entre los haces de la periferia y los haces del centro. Digamos aquí entonces los haces axiales y los haces periféricos o paraxiales, ¿sí? Eso es la aberración esférica, que la vamos a ver también más adelante en un pequeño video. Esta es la esfera de 7.7 milímetros de radio, como les decía, la esfera de calibración del topógrafo que tenía el doctor Luis Antonio Ruiz en el Centro Oftalmológico Colombiano. Esto, como lo vieron, es del 2004. Ahora, si nosotros tenemos una córnea humana normal, que no tenga ninguna patología, dense cuenta cómo el centro tiene un grado de curvatura, pero la periferia no tanto, ¿sí? No tanto como la esfera. La esfera llega a 50, aquí en la periferia llega a 46.95. Entonces, el cambio de poder entre el centro y la periferia es la mitad. Dense cuenta cómo la córnea es capaz de compensar 3.12 dioptrías y es la mitad exacta de lo que sería una esfera con el mismo radio de curvatura en el área central que la córnea humana. Entonces, esto que ven aquí es evolutivo. De 6.5 a 3.12 es lo que la naturaleza ha hecho para que los humanos, que somos cazadores, en primer lugar, tengamos los ojos al frente. En segundo lugar, tengamos una muy buena calidad de visión.
Y en tercer lugar, tengamos una estereopsis para poder distinguir en qué distancia está la presa y ser más eficientes cazadores y poder sobrevivir. Entonces, este es el motivo evolutivo por el cual tanto la córnea como el cristalino, ya lo vamos a ver más adelante, trabajan en conjunto para dominar la aberración esférica positiva. Entonces, ¿por qué es importante esta aberración esférica? Pues porque afecta la calidad visual. Hay que tener en cuenta que es inducida por el perfil de ablación de todos los exímenes láser. ¿Sí? Todos los exímenes láser, ya sea que hagan miopía o hipermetropía, ya sea cirugía refractiva de superficie o cirugía LASIK, cambian la proporción de aberración esférica, además de otras aberraciones, pero aquí esta es la más importante. Y los lentes convencionales, los lentes tradicionales, no contemplan la compensación de la aberración esférica. Por eso se han puesto tan en boga en este momento los lentes asféricos, ¿no? Entonces, la definimos como un cambio de foco variable dependiendo del tamaño de la pupila. Ya lo vamos a ver en el video para que lo ilustremos más claramente. Los rayos axiales tienen un foco un punto de enfoque anterior al de los rayos periféricos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el video. Y la aberración esférica no solo es la positiva, tiene dos variantes, la primaria y la secundaria, y la positiva y la negativa, ¿sí? Entonces, digamos que la aberración esférica viene siendo como la prima hermana de la miopía o de la hipermetropía, pero sin producir un cambio en la cantidad de la visión, sino en la calidad de la visión. Cuando hablamos de aberraciones, las aberraciones siempre comprometen la calidad de la visión, ¿no? Aquí está el video. Lo que van a ver ustedes aquí es un diafragma, una pupila que se va cerrando. Este sería el lente de enfoque y aquí van a ver los haces axiales y paraxiales y la diferencia de foco dependiendo de la apertura del diafragma. Ahí se dan cuenta. ¿Sí está corriendo la animación, Marlon? Y Doc, ahí se está viendo. Gracias. Perfecto. Entonces, dense cuenta cómo se va cerrando el diafragma y ese círculo de menor confusión se va acercando al punto de enfoque paraxial. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de controlar la aberración esférica, una pasiva y una activa. Entonces, la pasiva o las pasivas son el cristalino y la córnea. Cuando los dos lentes trabajan en conjunto, trabajan en tándem, son capaces de eliminar hasta 2/3 partes de la aberración esférica que normalmente debería tener el humano si la córnea fuera esférica. Y la forma activa es la pupila. ¿Sí? Entre más pequeña la pupila, hay un efecto estenopeico, hay un efecto de enfoque. Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo empiezan a conjugarse el punto de enfoque paraxial con el círculo de menor confusión. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen va a tener mejor enfoque y mejor calidad visual en los pacientes con un control de la aberración esférica o con una aberración esférica que tienda a cero. Entonces, el origen, ya lo vimos, está dado por las superficies esféricas. Las superficies esféricas o de radio constante de curvatura tienen mayor aberración esférica positiva y las superficies asféricas tienen menor aberración esférica positiva. La córnea se aplana, decimos que es asférica porque se aplana un 7% en el rango de los 5 milímetros, o sea, desde el centro, el ápex de la córnea, a los 5 milímetros hay un aplanamiento del 7%. Esto disminuye el 50% de la aberración esférica positiva que puede tener naturalmente una córnea, pero recuerden que el cristalino también compensa. Entonces, cuando estos dos se suman, el resultante es que yo tengo tan solo una tercera parte de la aberración esférica que tenía que tener. Ahora, la aberración esférica, por llamarse aberración, por tener ese término peyorativo, no quiere decir que sea mala. Es bueno que el ojo tenga cierto grado de aberración esférica positiva, porque eso ayuda a mejorar la tolerancia al desenfoque. Entonces, las aberraciones son malas, nuestro sistema óptico las compensa evolutivamente. Eso es lo que ha pasado, pero un poquito de aberración esférica positiva es bueno, ¿de acuerdo? Y ese poquito es una tercera parte. El cristalino es también asférico, especialmente en su cara anterior, pero hay una cosa más interesante y es que tiene un índice refractivo diferente entre el centro y la periferia. Entonces, la combinación de córnea y cristalino nos dan, este es un estudio de Austin Rorda, si ustedes se dan cuenta es bastante antiguo, del 2004. Entonces, todos estos conceptos de aberrometría, de calidad visual, los estamos viendo ya desde hace mucho tiempo, pero calan mucho más ahora en donde importa más la calidad visual de los pacientes. Y esta que me parece fantástico es un modelo matemático finito de Rorda y de Adrian Gleiser, en el que nos muestran cómo el cristalino tiene un diferente índice refractivo y una diferente organización ultraestructural en la parte de la periferia y en la parte del núcleo. ¿Sí? Entonces, este cambio de índice refractivo más la forma de la cara anterior del cristalino nos da el otro elemento que compensa la aberración esférica. Entonces, recuerden que los estáticos serían el cristalino más
la córnea y los dinámicos serían la pupila. Esta es la aberración esférica, tengo el gusto de presentárselas. Este es un mapa ploteado en un programa que tiene la Universidad de Cambridge, donde uno coloca la aberración y ellos le muestran el gráfico para poderla entender. Esto se ve muy bonito tridimensionalmente. Esto parecería como un sombrero mexicano, ¿sí? Más o menos. En el PSF, la función de dispersión de un punto, miren lo que le hace a un punto enfocado, ¿no? Cuando un sistema óptico es perfecto, un punto se ve como un punto. Pero si ese sistema óptico está castigado por la aberración esférica positiva, pues ese punto empieza a dispersarse desde el centro hacia la periferia y la cantidad de luz que tiene que llegar a una zona sola única, pues se dispersa. Y entonces no hay formación de imagen o se degrada la calidad de la imagen. Y este es el perfil en X y Y de esa aberración esférica positiva. Muy bien. Este estudio interesantísimo, dense cuenta el año, 1982, lo hizo un grupo de optómetras en donde evaluaron una cantidad de pacientes importantes, sanos, no tenían absolutamente nada, y les midieron la asfericidad. Y dense cuenta cómo ellos fueron capaces de determinar que el valor normal rondaba los 0,26 negativo de asfericidad. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva nos da paso a esta siguiente, en donde vamos a ver cuáles son los valores límites de la aberración esférica. Recuerden que 0 la tienen algunos pacientes, o sea, yo he visto, a mí me toca leer los Pentacam de la Sociedad de Cirugía Ocular y he visto tal vez en todo el tiempo que llevo leyendo Pentacams, uno o dos pacientes con asfericidad de 0, ¿sí? O sea, córneas esféricas, ¿no? Córneas esféricas, entonces algunos pacientes pueden tener ese tipo de hallazgo. El valor más común, como les decía, es menos 0,26, digamos que alrededor de ese valor giran la mayor parte de los pacientes normales. 0,40 negativo es el límite superior normal. Digamos que hasta 0,40 uno puede tener una aberración esférica en la que pues está dentro de un rango que se considera normal. El ideal teórico es 0,52 negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una córnea tan prolata como 0,52 negativo, o sea, bastante curva en el centro y un poquito más plana en la periferia, pues ese ideal teórico nos permite que teóricamente cancelemos completamente toda la aberración esférica positiva. ¿Sí? O sea, pacientes que tengan hiperagudezas visuales 20, 15, 20, 10, si ustedes les miran la prolaticidad de la córnea, probablemente está cerca de este rango. Pero miren lo que pasa aquí. Está muy cerca o es el mismo rango en los posoperatorios de hipermetropía o en los pacientes con queratocono. Recuerden que en el queratocono hay dos aberraciones que se manifiestan. Una es la aberración esférica, que se vuelve altamente, baja su positividad o se vuelve altamente negativa por la hiperprolaticidad de la córnea, o en el paciente hipermétrope, donde artificialmente le damos mayor curvatura, mayor poder a esa córnea. Entonces, podemos encontrarla en estos dos casos. Y ya en este caso, cuando la córnea es hiperprolata, la aberración esférica cambia de positiva a negativa. A mí me encanta la aberración esférica negativa porque es la que nos da la pseudoacomodación, la que nos da la multifocalidad en los casos de las córneas hiperprolatas. Entonces, no me parece que sea tan mal. Si a mí me dieran a escoger entre la positiva y la negativa, yo 100 veces me quedaría con la negativa. Y los pacientes que tienen asfericidades positivas o Qs positivas son pacientes que tienen la córnea plana en el centro, curva en la periferia, y generalmente son posoperatorios de miopía. ¿Sí? O sea, no importa cómo lo hayan operado ese paciente de miopía, puede ser una queratotomía radiada, puede ser un LASIK, puede ser un LASEK, pueden ser unos segmentos intraestromales, que en esos pacientes se va a alterar la proporción de curvatura centro-periferia. Entonces van a tener una asfericidad positiva, un patrón oblato, y su aberración esférica va a ser más positiva de lo normal o de los valores que podemos encontrar hasta acá arriba. Muy bien, entonces aquí vamos a exagerar la nota. ¿Sí? Estos son ejemplos de pacientes con algún hallazgo interesante. Este es un paciente operado de cirugía refractiva con láser. Ustedes pueden darse cuenta cómo esa córnea pues es un poquito plana, 41 por 41, tiene 0,7 de astigmatismo, pero dense cuenta cómo la esfericidad en 30 grados, esta es la que tenemos que medir, siempre aquí la máquina les dice en cuánto está midiendo la esfericidad. Ojo, tiene que ser en 30, recuerden eso. Para que todo esto que estamos diciendo sea verdadero, tiene que ser en 30. Si ustedes lo cambian a 50, 60 o 70, los valores cambian, ¿no? Pero en 30, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues miren aquí cómo esta esfericidad es altamente positiva, más 0,76. O sea, si ustedes me dicen, sin ver el mapa que tenemos aquí enfrente, me dicen, tengo un paciente con una esfericidad de más 0,76, yo le digo, lo operaron de miopía. Punto. ¿Sí? Dense cuenta cómo un solo valor nos hace ya un hallazgo diagnóstico. Y
Aquí vemos pues el aplanamiento en la curvatura central, en lo que corresponde a la zona de la pupila. Miren que aquí está la pupila y este aplanamiento pues ocurrió en toda esta zona. Esta es la zona óptica de la ablación del láser. Acá tenemos en términos de elevación, cómo esa córnea bajó su curvatura, perdón, esto no es curvatura, esto es elevación. Bajó su elevación y esa elevación está conjugada con la zona óptica igual que en la curvatura. Vemos cómo pierde tejido, pierde grosor esa córnea. Recuerden que la cirugía refractiva con excimer láser obedece al principio de sustracción. O sea, estoy quitando tejido para compensar la metropía. Entonces, de una córnea, no sé, de 540, 560, pues terminamos en una córnea de 416, pues que es delgada, pero en virtud de su procedimiento, no en virtud de una enfermedad. Aquí está la ubicación del punto más delgado y claramente aquí no se afecta la elevación de la cara posterior porque estructuralmente esta córnea está bien a pesar de que está delgada. Ahora, si el paciente se rasca, eso es otra cosa, ¿no? Pero por eso hay que decirle al paciente posoperatorio, en posoperatorio o sin posoperatorio que por favor nunca se toque los ojos. Ahí vemos la zona central donde se adelgazó más la córnea y la zona periférica donde no se tocó la córnea y la córnea tiene su grosor original. Este es otro ejemplo exagerado. Este es un queratoconísimo, ¿sí? Dense cuenta cómo, lo traje para ilustrar el concepto, dense cuenta cómo aquí está por arriba de nuestro punto de corte, que dijimos que era 47.2, tiene 54.9 en la cama curva. Ahí vemos el IS absolutamente volado, 49 arriba en el promedio, 61 abajo, pues no hay dudas de que esto es un queratocono. Miren la hiperprolaticidad, una esfericidad altamente negativa, menos 0,92. O sea, recuerden que por arriba de 0,50, 0,52 ya podemos pensar en queratocono, ¿sí? Porque la forma, el factor de forma se altera en estos 30 grados centrales. Entonces, este es un queratocono, pues a todas luces. Y una cosa que es bonita, que ayer discutíamos con el doctor Abel Martínez, dense cuenta que esta es una córnea muy delgada, 459. Recuerden que por debajo de 480, eso es una ectasia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Córneas muy delgadas, no las toquen, no les hagan nada, mírenlas, vigílenlas y díganle al paciente que no se toque los ojos. Lo que veíamos ayer con el doctor Abel es que a veces cuando la patología es tan manifiesta como en este caso, los puntos de reparo siempre coinciden. Entonces dense cuenta ustedes cómo el punto más delgado de la córnea, el circulito, coincide con el punto más elevado de la cara anterior y coincide con el punto más elevado de la cara posterior. O sea, aquí está el punto de mayor debilitamiento y se expresa morfológicamente no solo en la paquimetría, sino en la elevación anterior, en la elevación posterior, y dense cuenta que en esta zona está la máxima asimetría. Entonces, miren cómo morfológicamente todo tiene una correlación. ¿Sí? Estamos hablando solo de morfología. Si más adelante en algún momento tenemos oportunidad, podemos hablar de función. Recuerden que las dos están íntimamente relacionadas en la determinación de las aberraciones ópticas. Morfología y función van de la mano. Este es otro queratocono, me encanta este queratocono, es bien raro, porque si ustedes se dan cuenta, es un queratocono que a pesar de tener esa gran curvatura, está por encima del valor normal, 54.5. Es un queratocono que no tiene una simetría tan grande. ¿Sí? Es un queratocono central, no es tan asimétrico, pero además es ortogonal. ¿Sí? Entonces, pues este es un queratocono raro, realmente no hay dos queratoconos parecidos en esta vida. Incluso a veces en un ojo uno encuentra una morfología y en el otro ojo encuentra otra morfología. Entonces, todos los queratoconos deben ser analizados individualmente. Y dense cuenta además cómo cumple el criterio de hiperprolaticidad, ¿no? Tiene incluso más alta que el anterior. El anterior era más asimétrico, este es simétrico y ortogonal, pero tiene una hiperprolaticidad de menos 1.01, o sea, aquí predomina por excelencia la aberración esférica negativa. Entonces, por eso vemos que algunos pacientes con queratocono o con ectasias asimétricas tienen buena visión de cerca porque la aberración esférica negativa, en suma con el coma, nos pueden dar un efecto de pseudo multifocalidad, ¿no? Bueno, aquí está nuestro astigmatismo. Este es otro ejemplo exagerado, es una queratotomía radiada. Recuerden que ese es otro principio refractivo, es el principio de relajación, a diferencia de la sustracción que ya lo vimos. Y aquí lo que ocurre es que los cortes que se le hacen a la córnea colapsan el domo se colapsa en la parte central y se ve aquí los hombros de las incisiones en la elevación tanto anterior como posterior, a pesar de que la córnea no se adelgaza. ¿Sí? Entonces aquí yo no estoy haciendo una sustracción de tejido, pero estoy colapsando la curvatura. Entonces miren que esta es una córnea muy plana, con una aberración, con una esfericidad positiva, altamente positiva, tiene más 1.94.
a pesar de que tiene muy poco astigmatismo, pero es una córnea hiperoblata, ¿sí? O sea, muy, muy, muy oblata, castigada obviamente por la aberración esférica positiva, ¿sí? Este paciente, aberración esférica negativa, altamente negativa. Este paciente, aberración esférica positiva, altamente positiva. ¿De acuerdo? Entonces esos eran unos ejemplos, qué pena que me salía yo un poquito del contexto, pero quería ilustrar el concepto con estos casos dramáticos. Ahí ven la zona óptica, dense cuenta que la córnea no se adelgazó, porque es otro principio refractivo. Por favor, recuerden esto de memoria, tómenle foto, lo voy a dejar ahí un ratico. Estos son los datos para recordar, son los datos más valiosos del mapa refractivo de Pentacam. Una curvatura mayor en la K2 a 47,2, alta sospecha de ectasia, de queratocono, una ortogonalidad del astigmatismo que exceda los 30 grados, probabilidad de queratocono, un IS que sea superior a 1.4, probabilidad de queratocono, la elevación anterior hasta 15 micras, la elevación posterior hasta 17, la esfericidad menor a 0,40 negativo y el punto más delgado de hasta 500 micras en ese círculo imaginario de 0,9 por 0,9. ¿Sí? Entonces, simple, solo hay que recordar estos datos numéricos y ustedes ya pueden interpretar la otra cantidad de información que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está el siguiente mapa que a mí me encanta, el Holiday Report. Este es diseñado por Jack Holiday. Tiene 3 submapas, el EKR, el detallado y el de distribución de poder. Entonces, aquí vamos a hablar del EKR, que está indicado para la detección del queratocono, pero además se utiliza en el posoperatorio de cirugía refractiva porque tiene como cuerpo de referencia una elipse. Jack Holiday dice, y me parece que está en lo cierto, que mirar la córnea comparada contra una esfera, la esfera de mejor ajuste, es un error porque la córnea no es una esfera, la córnea es una elipse de revolución. Entonces, si yo comparo la córnea contra una elipse o contra un elipsoide, pues voy a tener datos más detallados de lo que es la cara anterior o la cara posterior de la córnea. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. El mapa, este LKR, además tiene información de la cara anterior y de la cara posterior de la córnea. Contempla el índice refractivo verdadero de la córnea y del humor acuoso, lo cual le da mayor sensibilidad a la medida numérica. Y es el único mapa de todos los que yo he visto en todas las máquinas diagnósticas en el cual se tiene en cuenta el tamaño de la pupila, ¿sí? Que es importantísimo. Tener en cuenta el tamaño del diafragma es clave para poder hacer cálculos de lentes intraoculares, para poder hacer cálculos de cirugía refractiva, determinar zonas ópticas, etcétera. ¿Sí? Eso no lo tiene ninguna otra máquina. Entonces, miren, esta es la diapositiva Doc, original de... Sí, nos preguntan los valores de Q en la cara posterior. Da. señor. Nos pregunta de Q en la cara posterior, ¿qué dato da? No, la asfericidad solo se contempla en la cara anterior. ¿Sí? Aun cuando el Pentacam le da un valor de Q a la cara posterior, no está contemplado el valor de normalidad. ¿Sí? Entonces, siempre es en la cara anterior. Perfecto, gracias. Listo. Acá, bueno, esta es la diapositiva de Jack Holiday, en la que se muestra cómo si yo comparo mi córnea prolata contra una esfera, pues va a haber una cantidad de información que se va a perder porque el cuerpo de referencia no coincide, no coapta con lo que estoy analizando, con la córnea. Ahora, si yo pongo un cuerpo de referencia elipsoide con una córnea que también es elipsoide, pues las dos se anulan. Y entonces esos pequeños detalles que son la enfermedad van a ser mucho más sensibles a la detección con este tipo de cuerpo de referencia. ¿Sí? Por eso él recomienda utilizar la Best Fit Toric Ellipsoid, ¿no? Para compararla contra una córnea prolata. Entonces tiene bastante sentido el dato que nos da Jack Holiday. Y este es el mapa el de Jack Holiday, el EKR, en donde tenemos 3 zonas. Primero, la zona de la curvatura. Segundo, la zona de la paquimetría. Tercero, la zona de la elevación. ¿Sí? Entonces, miremos punto a punto. Este es el mapa axial, como se presenta en el mapa refractivo, o sea que es exactamente el mismo que ya vimos en la primera diapositiva. Este es el mapa de curvatura tangencial. ¿Sí? La curvatura tangencial está derivada también de los valores de curvatura, valga la redundancia, pero de forma más detallada. Entonces, en el mapa tangencial, la máquina hace análisis en zonas más específicas, la zona central, la zona de la periferia media, la zona de la periferia externa o extrema, para que la curvatura sea mucho más detallada. Entonces, cuando yo tengo un mapa de curvatura más detallado, por ejemplo, en este caso no se ve una mayor diferencia porque es un paciente normal, pero si fuera un queratocono,
yo miro el mapa axial, en el mapa axial podemos ver esas figuras fantásticas como las pinzas de cangrejo, las palomitas besándose, el snowman, ¿no? El croissant y todo eso, porque ese es un error matemático que está derivado del análisis axial. Pero si yo utilizo el tangencial, voy a ser capaz de recortar exactamente la forma de la patología. ¿Sí? Entonces, si es un queratocono, voy a ver exactamente dónde está el ápex del queratocono. Conferencia. Señor, ¿alguien habló ahí, Marlon? Sí, Jorge Andrés Fernández, ¿quieres hacer alguna pregunta Sí. o se te activó el micrófono? Creo que se le activó, ya lo silencié, Ah, gracias. bueno, ok, gracias. Entonces, el mapa tangencial siempre es más detallado que el mapa axial. Segunda columna, espesor de la córnea. Aquí tenemos la paquimetría del paciente, que ya la vimos, y esta es la paquimetría relativa. Este concepto de paquimetría relativa es muy interesante porque nos compara la paquimetría del paciente contra una población, entre comillas, normal. Y nos dice punto a punto si esa córnea es más gruesa o es más delgada comparada a ese promedio de personas normales en su mapa paquimétrico. Entonces, dense cuenta como aquí tiene 1.8% menos de grosor, aquí tiene 0.3% más de grosor. Entonces, cuando yo tengo una patología, pues la paquimetría relativa se va a alejar de esa población normal, ¿no? Y acá, si ustedes se dan cuenta, está el toric, la T es de Best Fit Toric Ellipsoid, que es la que se utiliza para normalizar los hallazgos de la cara anterior y de la cara posterior. Dense cuenta que aquí se ve más verde que en los otros mapas, ¿sí? Entonces esto está más normalizado, pero las pequeñas asimetrías sobresaltan mucho más sobre el contorno verde, ¿sí? Entonces esto nos ayuda, como yo les decía, a exagerar el hallazgo para que pongamos un poquito más de atención a dónde están las pequeñas diferencias. Este es el mapa detallado. Cuando yo estoy en este mapa, si estoy en la máquina, hago clic aquí, ¿sí? En esta cosita donde dice Detail, y me pasa a este que es el mapa detallado. Y el mapa detallado, creo que todos lo conocen, es importantemente valioso porque es un mapa en el cual se observa el poder de la información numérica que tiene Pentacam. Recuerden que HR tiene 138.000 puntos de información. ¿Quieren que se los demuestre? En el círculo de 1 milímetro tengo 2009 puntos de información. Sucesivamente, en el de 4.5 tengo 42.505 puntos de información matemática. En el de 7, 102.883. Entonces, la máquina sabe punto a punto cuál es el punto mayor de curvatura y el punto menor de curvatura. Esto se promedia y se grafica contra un valor. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que este valor aquí está alrededor de 44. ¿Qué quiere decir? Que todo este poder refractivo de esta córnea gira alrededor de un solo punto común. Si ustedes son capaces de ver esta espiga alta de base estrecha, están ante una córnea que es ópticamente perfecta. ¿Sí? Una córnea que no tiene astigmatismo, una córnea que tiene muy pocas aberraciones y por ende es ideal para hacer cirugía refractiva o para colocar un lente de alto desempeño óptico. ¿Sí? Puede ser un lente multifocal, un lente de DOF o bueno, el lente que ustedes quieran. Entonces, lo que ustedes están buscando en este siguiente mapa, aparte del mapa refractivo que ya vimos, es encontrar esta figura, que es la figura de la espiga, que nos dice que la córnea tiene un poder constante en toda su extensión, o la siguiente figura. Bueno, esto es para recordar en los mapas de Whole Eye Report, el mapa tangencial debe tener un área que no exceda las 48 dioptrías, la paquimetría relativa que no sea inferior al 3% negativo y la elevación posterior hasta 17, hasta 15, ¿no? Teniendo en cuenta que es una elipse tórica. Por eso aquí aparece la T, ¿no? Y este es un paciente con un queratocono. Dense cuenta entonces cómo en este paciente tenemos unas curvaturas bastante altas. Aquí está la ubicación, también es un queratocono central. Es una córnea muy delgada, absolutamente delgada cuando la comparamos contra la población normal en la paquimetría relativa. Es 9.8% más delgada que la córnea normal en esta zona. Acá están las elevaciones de la cara anterior, las elevaciones de la cara posterior, absolutamente altas con respecto a lo que es la norma. Y cuando miramos el mapa detallado, si hacemos clic aquí en este botoncito, pues vamos a tener esta imagen, que es la imagen de un queratocono. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo aquí la meseta es mucho más extensa, que quiere decir que los poderes de esta córnea no alcanzan un solo nivel o dos niveles, como en el caso de las córneas tóricas, sino que dense cuenta cómo el poder se reparte dentro de una gama muy alta, desde el 45 hasta el 54.
Entonces, este paciente con esta patología ectásica tiene una córnea irregular en donde lo que predomina es el astigmatismo irregular. En estos casos, pues obviamente no se debe hacer cirugía refractiva y si es un paciente para lente intraocular, no se le debe ofrecer lentes intraoculares de alto desempeño óptico porque pues obviamente estas aberraciones van a anular las aberraciones buenas, entre comillas, del lente intraocular. Vamos entonces para el siguiente mapa, que es Perdón, el Belín doctor, Ambrosio. una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, primero saludarlo, doctor. Oiga, en el caso anterior donde se ve esa córnea como multifocal, digamos, por la alteración, ese paciente ¿Sí? podría actualmente ser candidato a un lente fáquico, por ejemplo, ¿no? Pues es un concepto que hay que... Ese es Francisco, ¿cierto? El mismo, Hola, Francisco, qué gusto. igualmente. Bueno, en estos casos hay que tener mucha precaución, Pachito, porque lo que tú le estás apuntando con un lente fáquico es simplemente a corregir parte del equivalente esférico, de la parte esferocilíndrica del paciente. Generalmente está marcado por miopía y por astigmatismo, pero recuerda que el lente intraocular no corrige el astigmatismo irregular. Entonces, hay una ley importante, inexorable, que está dada por el teorema de Euler. El teorema de Euler nos dice que si yo tengo una corrección astigmática y esa corrección astigmática no está alineada con el defecto refractivo, tengo un 3.3% de hipocorrección por cada grado. ¿Sí? Entonces, si tú le colocas un lente fáquico a este paciente, de pronto le bajas la miopía, de pronto le bajas un poquito el astigmatismo, pero también se puede generar astigmatismo o hipercorrección en la esfera. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay gente que coloca lentes fáquicos en queratocono, hay que ser muy, muy prudentes con eso porque a veces el paciente puede hacerse ilusiones de otra cosa y de pronto con el lente fáquico corregimos una parte de este desenfoque, pero lo que está de aquí hacia adelante o lo que está de aquí hacia atrás va a persistir dentro del sistema óptico como aberraciones de alto orden. ¿Sí? Entonces, yo diría que hay que analizar las cosas con mucho cuidado, Pachito. Y gracias por acompañarnos. Listo, gracias a usted por su respuesta. Sí. Con todo el gusto. Bueno, este es el Belín Ambrosio en su tercera actualización y ahorita ya está saliendo la siguiente actualización. Realmente estos dos colegas han sido bastante inquietos, creo que todos los conocemos, todos les tenemos que agradecer el esfuerzo que han hecho. En alguna ocasión hablando con Renato, él nos decía que toda esta información viene basada en el ORBSCAN, ¿sí? El ORBSCAN que fue el primer topógrafo de elevación que existió, que desafortunadamente salió del mercado él basó muchos de sus datos en el Orbscan. El Orbscan fue muy fuerte en Brasil, pero cuando llegó Pentacam, pues lo desplazó completamente. Entonces, Pentacam es la norma de oro, es la regla de oro. Y en este Ectasia 3 está la base normativa para ojos normales, para ojos miopes y la corrección para hipermétropes. Entonces, miren, por favor, cuál es el concepto que hay detrás del Belín Ambrosio. En primer lugar, se combinan mapas de elevación con mapas de paquimetría, lo cual es muy lógico. ¿Sí? Porque como ya lo vimos en el primer mapa de interpretación, en el mapa refractivo, la elevación y la paquimetría están directamente relacionadas. Ahí si ustedes se dieron cuenta como el punto donde está el queratocono, el ápex del queratocono, puede ser el punto más delgado y puede ser el punto más alto. Se utiliza otro concepto de esfera mejorada. Yo quiero aquí que ustedes se den cuenta cómo tanto Jack Holliday como Belín y Ambrosio riñen con el concepto de Best Fit Sphere. Para ellos no los convence la Best Fit Sphere, que era también un problema que teníamos con el Orbscam, ¿sí? Entonces ellos se inventan otra esfera, ahorita vamos a ver qué quiere decir mejorada, y esa esfera hace más sensibles los mapas a la detección de la ectasia. Aquí dice, lo hace más sensible a la detección de la ectasia, y además tiene dos valores numéricos que son bastante importantes, el ART max, que ya vamos a ver el concepto, y el valor D, que es un ponderado de riesgo, ¿no? Entonces vamos paso a paso. Esto es histórico. Quiero que miren esta imagen que fue de las primeras que yo tuve en las manos como para entender el concepto de esfera mejorada. ¿Qué es lo que ocurre? En el concepto de Best Fit Sphere, cuando yo presento una córnea ectásica, como esta que estamos aquí mirando en verde, la máquina automáticamente calcula una esfera con un radio de curvatura que sea capaz de pasar por la mitad de la córnea normal y por la mitad de la parte ectásica, ¿sí? Así como un promedio. Y como esto es una esfera, pues entonces hay una parte de ese queratocono que se ve, pero hay una parte que queda escondida porque el radio de curvatura no nos permite ver. Con el concepto de esfera mejorada,
tengo una esfera con otro cálculo diferente, vamos a ver ahora cuál es el principio matemático, pero entonces se va por la parte baja de la córnea normal, permitiendo que la ectasia se resalte importantemente. Entonces ustedes dense cuenta como aquí yo veo la totalidad de la ectasia y aquí estoy viendo como un 40 o un 30%, un 50%. Lo demás queda oscurecido, lo demás no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese concepto de esfera mejorada? En la esfera mejorada ellos toman alrededor del punto más delgado, que se puede detectar por el Pentacam, un círculo de 4 milímetros de diámetro y esa medida la excluyen dentro del cálculo. ¿Sí? O sea, esa parte matemáticamente se retira y se deja únicamente lo que está o lo que correspondería al verde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren el concepto, es importante que lo entendamos. Si es un paciente con queratocono, el de arriba, ¿sí? La esfera de mejor ajuste me quita parte de la información del queratocono, pero la esfera mejorada me magnifica o me da la imagen real, no me magnifica, me da la imagen real de lo que es el queratocono. En un paciente normal que no hay ectasia, la esfera de mejor ajuste se comporta igual a la esfera mejorada, ¿sí? A la esfera de exclusión, le decían antes, mejorada o de exclusión. Entonces, lo importante realmente lo vemos en los pacientes con patologías, incluso en esas patologías que son pequeñas, ¿de acuerdo? Miren aquí un paciente normal, esto es con esfera de mejor ajuste y esto es con esfera mejorada. Realmente aquí lo que se ve es un incremento en la medida como de 4 micras pasa a 7, o sea, se sube como 2 o 3 micras y esta es la esfera de exclusión, ¿sí? O sea, estos 4 milímetros son los que se quitan del cálculo para poder incrementar la precisión en la detección de la ectasia. Y ahora miren un paciente con queratocono. Este paciente con queratocono, cuando es visualizado con la esfera de mejor ajuste, con la Best Fit Sphere, tiene en su parte más ectásica, en la cara posterior, 19 micras. Pero cuando ajustamos la esfera, hacemos la exclusión, se casi duplica, 30 micras. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo aquí sí soy capaz de ver perfectamente en este perfil recortado cómo está distribuido el queratocono. ¿Sí? Y si es pues este es un caso exagerado, este es un queratocono grande, pero si fuese una ectasia pequeña, que es inicial, que está empezando, también voy a ser capaz de verla por este principio matemático. Históricamente, dense cuenta, esto es, wow, 2005. ¿Sí? Esta es la primera versión del Belin Ambrosio. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarnos para que la tengan en cuenta. Esta es la columna de la cara anterior. Esta es la columna de la cara posterior. Esta es la fila de la esfera de mejor ajuste. Esta es la fila de la esfera de exclusión o de la esfera mejorada. Y esta es la diferencia matemática entre las dos. Este es el perfil de distribución espacial paquimétrico, que creo que todos lo conocemos. Y esta es la paquimetría con esta línea verde y con esta línea roja, esta línea azul, que vamos a ver más adelante qué son, porque es importantísimo. Recuerden que a expensas de la paquimetría se calcula todo este mapa. Y aquí, pues, obviamente en escala de colores, como si fuera un semáforo, verde es normal, amarillo es sospechoso y rojo es confirmada la patología. En este caso, en la cara posterior de la córnea. Miren la evolución, ¿sí? Este ya es 2011, ¿sí? En el 2011 ya tenemos los valores de el valor máximo y el valor mínimo. Ya se incorporó el valor D, dense cuenta, aquí está el ponderado de riesgo, ahorita vamos a ver qué es el valor D, pero todavía no tenemos el ART, ¿sí? En este momento el ART se calculaba manualmente y lo que tenía que hacer uno era dividir la paquimetría más delgada entre el max, entre 1.10 y daba el ART, ¿sí? Entonces este es todavía el primo hermano lejano de lo que conocemos ahora como el Belin Ambrosio, que ha ido evolucionando y sigue evolucionando. Acá está el momento en el que ya se coloca dentro del software de la máquina el concepto de ART Max y ahorita vamos a proceder a explicarlo, ¿sí? Aquí ya está el ART Max, está la base normativa para pacientes miopes o para pacientes normales, la base normativa para pacientes hipermétropes y todo el análisis de ponderación de riesgo a expensas del valor D. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? Entonces ahí está nuestro ART, ahí está nuestro valor D, que son importantísimos, y normal o hipermétrope. O sea, no es lo mismo analizar la cara posterior de un paciente miope o normal que la cara posterior de un paciente hipermétrope. Siempre los hipermétropes tienen una tendencia a tener una cara posterior que es diferente a lo que uno espera. Estos son los valores que se expresan en la parte inferior, lo que les decía del ponderado de riesgo.
son las desviaciones de la elevación frontal, de la elevación posterior, del promedio de la paquimetría en el índice de progresión, del mínimo grosor de toda la córnea, del desplazamiento inferior-superior de la parte más delgada, y el D es una suma de todos estos valores para darnos al final un ponderado de riesgo. Ahorita vamos a ver cuál es el valor normal. Y en este artículo que fue publicado en el 2011 por Renato Ambrosio, nos muestra el concepto del ART. El ART quiere decir Ambrosius Relational Thickness o ART Max, y es simplemente dividir el punto más delgado entre el máximo índice de progresión de la paquimetría. No me preocupen que ya les voy a decir de dónde sale eso y cuál es el concepto. Entonces, miren cómo aquí pues en esta zona, esta es la parte gráfica, estos son el perfil de distribución espacial paquimétrico, pero esta es la zona que más nos interesa para poder entender el concepto de ART. ¿Sí? Entonces vamos a ampliarla y dense cuenta cómo aquí está la paquimetría más delgada, ¿sí? Y la máquina, imagínense que construye círculos concéntricos desde el punto más delgado, que es este que está aquí, en esta manera, de forma concéntrica, 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 y para cada círculo calcula el punto más delgado y el punto más grueso. Entonces nos muestra una línea continua por la cual la córnea se va engrosando rápidamente y nos muestra una línea continua por la cual la córnea se va adelgazando más rápidamente. Y esto nos da el valor max y nos da el valor mínimo, ¿sí? El valor máximo y el valor mínimo. Está expresado en esta línea azul por este valor azul y en esta línea verde por este valor verde. Entonces, cuando yo divido este valor de mínima paquimetría en la totalidad de la córnea por el valor de progresión máxima, de máximo engrosamiento o máximo engrosamiento si voy del centro a la periferia, o máximo adelgazamiento si voy de la periferia al centro, pues tengo la función del valor ART max, ¿sí? El valor ART max, como lo describe Renato, tiene que ser superior a 410 en una córnea normal, y el ponderado de riesgo, el valor D, que es la suma de todos estos valores, debe ser siempre inferior a 1.4. Entonces, se cuenta como en esta córnea el valor de ART está en 522 y el valor D está en 0.48. O sea, esta es una córnea perfecta para pensar en una cirugía refractiva. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo hemos ido progresando alrededor de todos estos mapas especializados para que con valores numéricos muy precisos seamos capaces de confirmar la idoneidad para someter a un paciente a un procedimiento de sustracción. ¿Sí? Aquí estamos hablando de cirugía láser. Ahí está nuestro 522 y nuestro 048. Este artículo, que también es antiguo, es una publicación de Michael Belin en el que se presenta la base normativa para pacientes hipermétropes. Aquí un ejemplo exagerado, sería la lectura si fuese un paciente, eso es un queratocono, ¿no? Ustedes se dan cuenta que aquí está de ver la cara anterior y la cara posterior, pero lo traje para que puedan ver la diferencia. Entonces yo le digo, este es un paciente normal y me muestra este mapa. Le digo, es un paciente hipermétrope y miren lo que ocurre con la cara posterior, o sea, con esta cara, mírenlo aquí, hace una corrección para no sobreestimar la elevación de la cara posterior. Entonces, aquí lo muestro en un queratocono para que ustedes vean cómo aquí se sobreestima en un paciente hipermétrope la elevación de la cara posterior. Por eso, si el paciente es hipermétrope, hacemos clic en la máquina en hipermétrope y la máquina corrige esa diferencia que están viendo en este paciente con queratocono. ¿Sí? Esto es simplemente para efectos de demostrar el ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la sorpresa. Marlon, Sí, Doc. verifíqueme por favor si por ahí está mi invitado de honor, el doctor Pedro Iván Navarro Naranjo. Sí, doctor, ahí está Pedro Iván Navarro Naranjo, Muy conectado. bien. Pedrito, bienvenido. Hola Andrés, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos, Pedrito. Yo quiero destacar realmente el esfuerzo de Pedro Navarro con este índice. Creo que tiene más de 14 años, Pedro, trabajando de forma ardua en su índice. Se llama el índice NICE, que quiere decir el nuevo índice para la detección del riesgo de la ectasia. Y realmente me parece que es muy preciso y es muy amable desde el punto de vista de cálculo de riesgo de ectasia. Es un índice acumulativo de riesgo, de acuerdo a lo que el doctor Navarro
nos comentaba alguna vez en la tesis, ahora vamos a ver esos datos. Está basado en datos del mapa refractivo del Pentacam, o sea, ustedes no tienen que pedir ningún mapa especial, no tienen que mirar ninguna otra cosa, sino simplemente el mapa refractivo. El primer mapa, que es el mapa de 4, que fue el que ya aprendimos a interpretar. Y ahí vamos a buscar unos valores que ahora nos va a comentar el doctor Pedro Navarro. Y la intención última de esto, pues es obviamente prevenir el miedo que tenemos nosotros de que nos ocurra una ectasia, pues la SIC o pues la SEC. ¿Sí? Entonces es un índice de altísima precisión, un alto valor predictivo, tanto en sensibilidad como en especificidad, y realmente es muy amable de calcular. Entonces, Pedrito, aquí yo voy a poner unas diapositivas. Esta es la tesis que presentó el doctor Pedro Navarro en su especialización en epidemiología clínica. Ahí ustedes pueden ver a la doctora Carmen Barraquer. Tuve el honor, gracias doctor Navarro por haberme invitado. Eso ya fue hace unos cuantos años, ya las cosas han cambiado un poco. Y aquí está Pedro, no sé si esta diapositiva le sirva, la exactitud diagnóstica del índice NICE, si nos quiere comentar algo. Sí, Andrés. Bueno, este es básicamente el resumen del trabajo que hicimos eh, con la doctora Yolanda Torres y el profesor José Bareño de la Universidad CES de Medellín, donde lo que queríamos era construir un índice para facilitar la evaluación y estimar el riesgo de ectasia corneal posterior a cirugía refractiva con técnica de la SIC. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Identificamos 4 parámetros del mapa refractivo que por conocimiento, por publicaciones, tienen el mejor rendimiento como pruebas diagnósticas individuales y construimos un índice combinado con esos 4 parámetros con el fin de darle mayor rendimiento diagnóstico. Entonces consideramos en el proyecto que los 4 Creo que está aquí Pedro. Sí, que los 4 valores que tienen mejor rendimiento diagnóstico según múltiples publicaciones es la queratometría más curva, la elevación posterior, la Pedro, paquimetría. yo lo interrumpo un segundo y me disculpo, Sí, porque quiero que usted les precise a los asistentes cuál es la diferencia entre la K2 y la Kmax, porque es importante la una y no la otra. la K2 es la medida del promedio del meridiano más curvo. Por eso nosotros preferimos elegir la K más curva y no la K máxima, porque la K máxima está elegida de acuerdo al ápex corneal, entonces tiene cierta variabilidad. Digamos que no son comparables las mediciones en diferentes exámenes del mismo paciente. Entonces uno podría perder ahí el seguimiento, por ejemplo, en pacientes con progresión de queratocono no sería el parámetro más ideal porque no siempre se estaría midiendo el mismo punto, mientras que la K máxima es un promedio de todos los valores en el meridiano más curvo. Esa es básicamente la diferencia entre esos dos parámetros. Gracias. La elevación posterior la medimos en la zona de la pupila, de la cara posterior. La paquimetría nosotros evaluamos si había realmente una diferencia estadísticamente significativa entre la paquimetría central y el punto más delgado. Y realmente en varias estimaciones que hicimos, pues no había una diferencia estadísticamente significativa y pensando que realmente el centrado de la ablación o del tratamiento se acerca más, no, o sea, no se centra en el punto más delgado, sino obviamente en el ápex o en el centro geométrico corneal, decidimos incluir la paquimetría central, que en este caso pues está calculada en el ápex. Y el índice de asimetría, pues todos sabemos el trabajo de Rabinowitz y él, pues muchas publicaciones sigue estando muy al día. Realmente ese fue el parámetro de forma individual que predijo el riesgo de mejor forma teniendo en nuestro estudio un OR de 45, casi de 45. Eso quiere decir que si un paciente, por ejemplo, tiene un IS mayor de 1.4 dioptrías, pues tiene 45 veces el riesgo de tener ectasia comparado con una persona que tenga un IS menor de una dioptría. Entonces, aunque es un parámetro, digamos, de topografía de cara anterior o de topografía de reflexión, sigue siendo
un parámetro que nos dice mucho y tal vez según este trabajo, pues lo que nos dice es que si uno encuentra de forma rápida o evalúa rápidamente un paciente y uno encuentra un índice de asimetría por encima de 1 para sospechar, de 1,4 según este estudio para casi confirmar, sería el parámetro único que uno debería tener en cuenta. Pero lo que nosotros hicimos fue unir estos 4 parámetros con esos valores que ustedes ven ahí, con el fin de determinar si un paciente tiene o no riesgo de ectasia. El paciente que no tiene riesgo es aquel que tiene 4 puntos en el índice. Y si miramos la primera columna, pues cada una de estas casillas nos daría un punto. O sea, aquellos pacientes que tienen una K2, una K más curva de menos de 45 dioptrías, una elevación posterior de menos de 15 micras, una paquimetría mayor de 520 micras y un índice de asimetría tomado en el aro de 3 milímetros de mapa refractivo de menos de una dioptría. De la misma manera se calcula para la segunda columna, dándole 2 puntos a cada una de las casillas y 3 puntos para la tercera columna, que obviamente pues, son pacientes con ectasia, tienen curvaturas, como decía Andrés, según el punto de corte de más de 47, 47,2 dioptrías, elevaciones posteriores mayores de 18 micras, espesores corneales menores de 500 y un índice de asimetría mayor de 1,4. Entonces es una forma rápida en que uno en el consultorio, pues teniendo uno la tablita, va al mapa refractivo, toma los 4 parámetros, calcula el índice y uno ahí ya sabe de forma grosera el riesgo. Este índice está hecho para estimar el riesgo preoperatorio, porque sabemos que hay también factores de riesgo intraoperatorios. Si nosotros igual tenemos un flap de espesor muy alto, el lecho estromal residual queda muy delgado, y factores posoperatorios como frote, inflamación crónica, entonces serían otros factores para ese riesgo. Este índice es solo para estimar el riesgo preoperatorio de ectasia. Y de esa forma lo calculamos y lo construimos. Siempre que uno tiene una prueba diagnóstica, uno mira las características operativas de la prueba en términos de, de la exactitud diagnóstica o el accuracy de una prueba diagnóstica. Y eso se estima calculando el área bajo la curva. Entonces, si nosotros lo que hicimos fue estimar el área bajo la curva, que ustedes lo ven aquí en la gráfica de la derecha, acá en el vértice superior izquierdo, ustedes ven una línea roja que resume el índice con sus 4 parámetros. Si nosotros vemos el desempeño de cada uno de los parámetros de forma individual, este color violeta es la elevación posterior, que tiene más o menos un índice del 87%, un área bajo la curva del 87%. La K2, que es la línea verde, tiene alrededor del 80%. La línea amarilla, que es, no alcanzo a ver ahí clarito, la línea amarilla es la paquimetría. La paquimetría. No, este cuarto. Elevación posterior. La elevación posterior, no, la elevación posterior está en vino tinto, bueno. Y la diagonal nos quiere decir que cuando una prueba diagnóstica está cerca a la diagonal, o sea, cerca al 50% del área de este cuadrado, es una prueba que no nos clasifica adecuadamente un enfermo de un sano. Entonces, fíjense que aquí el área bajo la curva total, utilizando en un solo índice esos 4 parámetros, pues es casi el 100%, lo cual pues nos da la confianza de que es una prueba que tiene un rendimiento muy alto y que nos ayuda a clasificar los pacientes en con riesgo y sin riesgo, y de acuerdo a eso, pues tomar una decisión. Básicamente es eso. Gracias, Pedro. Aquí yo traje un ejemplo. Está aquí. Espérame, creo que sí. Este es un ejemplo del paciente que hemos visto alrededor de la conferencia. Pedro, la K2 44.3 para este caso. Bueno, mapa refractivo, ¿no? Por favor, ubíquense en el mapa refractivo, que es el quad map, como se conocía antes. Pedro, aquí está la elevación de la cara posterior, Sí. 9. Aquí está la paquimetría, 548. Y aquí está el IS, 44.3 por 44.4. Ese es un paciente, pues, que evidentemente es buen candidato a cualquier procedimiento refractivo corneano. Tiene, pues,
un punto por la K2 porque es menor de 45, tiene un punto por la paquimetría porque es mayor de 520, tiene un punto por la elevación posterior porque es menor de 15 micras y tiene un punto porque el índice de asimetría es 0,1, o sea, está por debajo de una dioptría. O sea, este paciente sería un candidato de acuerdo al criterio del cirujano y al gusto del cirujano, que está obviamente el defecto refractivo entre los parámetros establecidos para hacer un procedimiento superficial o lamelar o inclusive un smile, por ejemplo. Excelente, excelente, doctor Navarro. Y aquí está la tesis, la tiene publicada el doctor Pedro Navarro. Ahí está la página electrónica para quien esté interesado en comprarla, en adquirirla. Ahí está explicado absolutamente todo, ¿no, Pedrito? Sí, ahí está todo el trabajo que hicimos desde el punto de vista estadístico y poder construir el índice, evaluarlo y obviamente llegar a la conclusión que realmente mide lo que nosotros pensamos que medía. Y realmente es una ayuda relativamente sencilla para un cirujano joven, un cirujano no muy experto, no un especialista en córnea, que es diferente, pero yo pienso que el foco es para las personas que están empezando y que de todos modos a uno siempre le da cierto temor, cierto miedo. No en los casos evidentemente enfermos, porque se pueden descartar, los que son evidentemente sanos son fáciles, pero hay una cantidad de pacientes que están ahí en el límite y pues uno duda si los opera o no los opera. Entonces es una ayuda más. No, no, tampoco quiere decir que esta sea pues como una receta evidente, pero si uno aprende a utilizar este índice, es una ayuda y le facilita a uno y realmente lo que hemos visto desde el año, tal vez como en el año 2003, 2004, que empezamos a desarrollar el índice, eh, lo hemos ido aplicando en pacientes y realmente la capacidad diagnóstica y de predicción es bastante buena y es una buena ayuda. Excelente, Pedrito. Muchas gracias. Yo también siempre me armo de todas de todos los mapas, de toda la información y obviamente el NICE es uno de mis preferidos porque como ustedes se dan cuenta, simplemente con el mapa sin pedir ninguna otra cosa rara, pues ya tienen la probabilidad de adelantarse, ¿no? De predecir el riesgo de ectasia. Entonces, doctor Navarro, muchas gracias. Muy amable, Pedro. No, a usted, Andrés. Muy amable. Bueno, sigue otro mapa que es olvidado, que hay muchas personas que ni siquiera lo conocen, se llama el análisis matemático de Fourier. Y este está basado en otro concepto completamente diferente y es descomposición de funciones trigonométricas complejas en términos muy sencillos en fases de seno y coseno. Entonces, el barón de Fourier fue ganador de premio Nobel por este concepto. ¿Sí? Entonces, dice él que cualquier onda o cualquier función sinusoidal compleja puede ser descompuesta en armónicos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la córnea, esto es para ondas electromagnéticas o para el sonido, pero también funciona para formas complejas como la superficie de la córnea. Entonces, el primer armónico es la onda total, el segundo armónico es la mitad de la onda, el tercer armónico es una tercera parte de la onda y la suma de todas las ondas nos va a dar la onda original. Es más fácil verlo gráficamente que explicarlo. Esta sería la fotografía de Jean-Baptiste Joseph Fourier, el barón de Fourier, y esta sería la onda original, muy compleja, muy caprichosa, pero por compleja o por caprichosa que esta onda sea, se puede descomponer en sus funciones de seno y coseno con diferente frecuencia y la suma de estos factores matemáticos seno y coseno nos van a dar la forma original de la onda que estamos analizando. Entonces, ¿cuál es el concepto? Aplicar esa descomposición de alta complejidad para que los factores regulares e irregulares de la córnea, desde el punto de vista de forma, sean analizados matemáticamente. Entonces, este es el mapa de Fourier, todos los Pentacam lo tienen, nadie lo pide, y este sería un paciente normal y este sería un paciente con queratocono. Entonces, vamos a analizar número a número, mapa por mapa, cuáles son los valores a determinar, porque también son valores muy finos. Entonces, a la izquierda van a tener un paciente normal, a la derecha van a tener un paciente con queratocono. El primer armónico es el componente esférico, obviamente es un componente de simetría.
Entonces tiene dos valores que se deben analizar individualmente. Primero, el radio mínimo de la curvatura de esa esfera y segundo, la excentricidad de esa esfera. Entonces el punto de corte es 6.93. Si el paciente tiene más de 6.93, se puede considerar normal. En este caso, dense cuenta que tiene 7.63. Y el paciente con queratocono, esto es un queratocono grado 1, tiene 6.87, o sea, va a ser inferior al valor determinado como normal. El valor de la excentricidad, punto de corte, 0.85. Por debajo de 0.85, normal. Por arriba de 0.85, queratocono. Dense cuenta que estos son valores muy, muy pequeños, son valores muy exactos y la máquina es capaz de determinar queratoconos incipientes o que todavía no han sido clasificados por la escala de Amsler y Krumai como queratocono grado 1. Entonces, desafortunadamente nadie lo pide, pocas personas lo saben interpretar, pero la idea es que aquí tengamos todas las herramientas diagnósticas para que ustedes adopten las que sean más sencillas. El siguiente armónico es la descentración. Dense cuenta aquí el siguiente armónico. Y en un paciente normal, esta descentración está dada por un punto de corte de hasta 0.30. Por debajo de 0.30, normal. Por arriba de 0.30, anormal. Este paciente tiene 0.38. El paciente queratocono, y dense cuenta ustedes aquí como en factor de forma, lo que tenemos es lo que sería en el equivalente aberrométrico a un coma. ¿Sí? Recuerden que la simetría, la descentración, es una de las irregularidades que prima en un paciente con queratocono, en una córnea patológica. La siguiente medida es el astigmatismo regular, con dos valores que son importantes, tanto en la parte central como en la parte periférica. Punto de corte 0.08. Por debajo de 0.08 el paciente es normal en astigmatismo central y punto de corte para el astigmatismo periférico 0.10. Miren lo bonito, aquí la máquina es capaz de descomponerme en el tercer armónico, no solo la parte de astigmatismo central, sino también la parte de astigmatismo periférico. Hay que recordar que el queratocono es una patología eminentemente... ¿Al comedor? ¿Aló? Ah, se cortó. ¿Aló? ¿Marlon? Ya creo que se les activó el micrófono, ya lo silencié. Ok. El queratocono es una patología eminentemente asimétrica, periférica. ¿Sí? Entonces es importante hacer ese análisis en la parte central y en la parte periférica. Aquí está el punto de corte de la parte periférica. Por debajo de 0.10 normal, por arriba de 0.10, en este caso 0.16 anormal. Y el último armónico es la irregularidad. Entonces, se cuenta cómo el armónico de la irregularidad nos va a categorizar la totalidad de la irregularidad de la córnea, porque a veces nosotros no sabemos qué tanta irregularidad tiene ese sistema óptico porque la esfera o el cilindro opacan estos valores que son absolutamente pequeños. Punto de corte 0.03. Dense cuenta, este paciente tiene 0.01 y este paciente tiene 0.033. Y en el gráfico de contraste se alcanza a ver esta figura que simula un trébol. Entonces, lo que le dicen a uno es que cuando usted en el mapa de irregularidad, que es el más importante en el análisis matemático de Fourier, vea un trébol, pues ese trébol está representando un queratocono. Obviamente, si el queratocono es mayor, los colores van a ser mucho más contrastados, ¿no? En conclusión, pues ya lo sabemos desde hace más de 20 años, Pentacam es el estándar mundial en cirugía refractiva, va evolucionando, es una compañía que no se queda quieta y ustedes se dan cuenta más o menos como cada 5 años, cada tantos años, pues la máquina se va actualizando. Como les decía, ya en este momento tenemos el Pentacam OCT, que es una fantasía. Es una información repetible, es una información que se puede mirar una y otra vez, diferentes exámenes, siempre los mapas son confiables, están normalizados, la escala de colores que hemos visto y los datos que le hemos dado a ustedes en este momento son para mapas normalizados. Yo no puedo, se los digo sinceramente, atender a un paciente si no tengo un Pentacam. Pienso que a veces exagero un poco la nota, pero si voy a operar una catarata necesito un Pentacam. Si voy a operar una cirugía refractiva necesito un Pentacam. Si voy a ver un queratocono, hacerle seguimiento o operar unos anillos intrastromales, necesito un Pentacam. ¿Sí? O sea, Pentacam para mí es, en mi práctica, absolutamente todo. Pues con esta conferencia quiero dar por terminado y abrimos la sesión de preguntas. Espero que el doctor Navarro también esté por ahí para que si hay alguna pregunta para lo del índice NICE, nos la conteste. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, nos pregunta Ana Alcocer
que al inicio pues nos mencionaba que después de 600 micras, tener en consideración la presencia de un edema corneal. Nos dice que si eso aplica en todos los pacientes, especialmente No, cuando tienen de 17 a 25 años. no, no, no. O sea, realmente esto simplemente, recuerden que este examen siempre tiene que ir complementado por la clínica, ¿no? Entonces, yo ya he revisado a mi paciente en la lámpara hendidura, ya lo he visto. Pues obviamente si hay hallazgos que sugieran la posibilidad de que la córnea esté gruesa a expensas de un edema, se correlaciona. Pero nuestras córneas colombianas generalmente son delgadas. Yo pienso que el promedio de nuestra córnea colombiana oscila entre los 540 y las 560 micras máximo. Las córneas americanas, las córneas de los europeos rondan los 600, 580, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una córnea de un paciente colombianito con un grosor bastante grande, pues hay que mirar o hay que descartar, pero siempre prima la clínica, ¿no? De hecho, hay una utilidad muy grande en estos mapas, que son los mapas de diferencia, en donde yo puedo ver una córnea edematosa o hacer una medida con Pentacam una córnea edematosa, y después de que haya cedido el edema, le hago otro mapa y la máquina me construye la diferencia que existe entre el pre y el post. Y me dice cuántas micras de resolución de edema hubo, o lo contrario, cuántas micras de edema se incrementó. Entonces es simplemente como un valor de referencia, pero prima la clínica. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Cuando se está haciendo y se está pensando en esta cirugía refractiva láser, ¿hay algún valor de astigmatismo posterior que sea clínicamente relevante antes de hacer esa cirugía refractiva? Bueno, en cirugía hay que tener en cuenta que en la cirugía refractiva yo tengo que medir el astigmatismo total de todo el tren, del tren óptico. Hay que recordar que el ojo es un dioptro. Un dioptro es un arreglo de lentes que están alineados uno detrás del otro. Entonces, si yo voy a hacer cirugía refractiva, realmente lo que tengo que medir es el astigmatismo subjetivo. Yo siempre les digo a los colegas y a los residentes que cuando uno va a hacer una cirugía refractiva, tiene que tener una cosa que se llama la fórmula de trabajo. ¿Sí? La fórmula de trabajo es combinar dos valores importantes, que es una refracción subjetiva bien hecha y una refracción cicloplégica subjetiva bien hecha. Entonces uno toma la esfera de la ciclo subjetiva y la combina con el cilindro subjetivo, porque el cilindro subjetivo es el astigmatismo real del paciente. Ahí está incluida la cara anterior, la cara posterior, el cristalino, y en algunos casos, cuando hay disco inclinado o cuando hay estafilomas, también el astigmatismo que puede generar la retina. ¿Sí? Entonces, si es cirugía refractiva, siempre tomen el astigmatismo subjetivo. Perfecto, doc. Nos pregunta Neider Pérez, quería saber si ese mapa de Sí. Fourier es el mismo del Topolizer. Entonces, si es el mismo, concluyo que se Sí, calcula en la cara anterior de la córnea. Saludos desde Panamá. correcto. El doctor Pérez, gran amigo y compañero desde hace mucho rato. Gracias, Neider, por estar ahí. Salude, diga algo. Buenas noches, doctor Rosas, ¿cómo está usted? Y saludos a todos los de estas charlas tan maravillosas. Gracias, Sí, Neider. la pregunta era esa. Hay un mapa que en el Topoilaser que tiene estas mismas características, ¿no? De como el de Fourier, y quería saber Correcto, si es el correcto. mismo. Muy Y buen apunte. en los conos frustros, si los puedo detectar fácilmente o Correcto. bueno, Sí, Neider, es exactamente el mismo. Se calcula matemáticamente de la misma manera y está relacionado simplemente con la cara anterior. ¿Sí? Si tuviese algún ah, componente de la cara posterior, no sería similar porque el topolizer, hay que recordar, es un topógrafo de reflexión que trabaja de la sí, mano del Pentacam, que es un topógrafo de elevación. De hecho, no es un topógrafo, sino es un tomógrafo. ¿Sí? Entonces, pero cuando estamos analizando el mapa de Fourier, la máquina tanto el topolizer, que es de reflexión, como el pentacam, que es de elevación, hacen los mismos cálculos matemáticos. Entonces se puede decir que son similares. muchas gracias por la respuesta, doctor Rosa. Sí, de Gracias, verdad que, como Neider. le digo, usted es maestro de maestros y saludos también para el doctor Pedro Iván Navarro, Gracias, que Neider. pronto Ahí, irá a Colombia y irá a visitarlos. bueno, dígale al doctor Saludo, Navarro que ahí Neider. está. De los viejos tiempos, doctor Navarro, Claro que Sí, sí. los viejos tiempos. trasegando desde Exilácer. Neider está en Sí. Panamá, trabaja con el doctor Arosemena y es colega y amigo muy querido. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Bueno, aquí nos estaba comentando Iván para el doctor, espérame, no, Carlos, para el Para el doctor doctor Navarro, Iván. pero ya estaban comentando acá dentro del chat
En el índice NICE, el valor de paquimetría que se toma es la central o la más delgada. Y el doctor nos dice, hola Carlos, el índice está construido sobre la paquimetría en el ápex. Creo que ahí ya quedó como claro el tema. Perfecto, muy bien. Y Iván nos dice, ¿qué valor paquimétrico central nos debe hacer sospechar de edema corneal asociado a una disfunción endotelial? Por ejemplo, en evaluación previa a cirugía de catarata con antecedente de una gutata. Sí, yo pienso que en estos casos uno tiene que correlacionar el recuento endotelial, el hallazgo de la córnea gutata o de las gutas en la lámpara de hendidura, más la paquimetría. Se dice que valores de 620 micras para arriba en una córnea gutata nos hablan de un pronóstico reservado respecto a una cirugía de catarata. Hay algunos autores que toman otros valores, pero yo pienso que 620 para arriba ya es una córnea anormalmente gruesa, en donde de pronto ese grosor artificialmente dado está hecho por el edema, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el valor. No sé si Pedro tiene algún otro valor de corte. No, yo creo que ese es como el análisis que uno debe hacer porque realmente es tan difícil poder tener un valor porque realmente hay alta variabilidad. Quería hacer un comentario con relación a lo de los espesores normales. Hicimos un trabajo con el doctor Francisco Rodríguez en la Fundación Oftalmológica hace un tiempo y está publicado comparando la base normativa de espesores maculares y espesores coroideos, comparando una población hispana que en este caso fue colombiana sana con los valores normales que trae la máquina como su base normativa. Y lo que encontramos es que definitivamente los espesores también maculares y coroideos son más delgados que la población anglosajona y estas son máquinas alemanas que toman esa población para tener sus valores normales en población pues blanca, ojos claros, y yo creo que en la córnea pasa lo mismo. Entonces, poder uno con un solo dato saber si ese paciente, a no ser que se vea en el examen de la lámpara de hendidura, saber que ese paciente realmente tiene edema en solo el examen físico en la lámpara de hendidura, pues a veces es, a mi modo de ver, difícil. Pero si uno tiene otros datos, como usted lo dijo, Andrés, del recuento, la presencia pues de de una buena cantidad de gutas, pues uno podría sospechar que sí, que definitivamente ese espesor es anormal. Gracias, Pedro. Marlon. Listo. Nos pregunta Ana Alcocer si en el subjetivo el valor del astigmatismo corneal es mayor y en el Pentacan es menor, ¿cuál sería la mejor opción? Muy buena pregunta, excelente. Y la respuesta es doble. Si si es para cirugía refractiva con láser, yo tomaría el astigmatismo subjetivo. Ojalá se pudiese afinar con un dato aberrométrico. Eso se llama el ajuste del subjetivo con aberrometría, porque la aberrometría es mucho más precisa que la autorrefracción. ¿Sí? Entonces uno siempre debe afinar el astigmatismo subjetivo. Recuerden que ahí están todos los componentes del dioptro que contribuyen para la generación del astigmatismo, si es cirugía refractiva. Si es cirugía de catarata, siempre el astigmatismo del Pentacam. ¿Sí? Sencillamente porque cuando ustedes quitan el cristalino, sale de la ecuación uno de los generadores astigmáticos. Recuerden que el astigmatismo también se genera en el cristalino y el cristalino puede actuar a favor, en contra o en inducción astigmática. ¿Sí? Cuando hagamos análisis de Pentacam XL Wave, nos vamos a dar cuenta cómo la máquina es capaz de decirnos cuánto astigmatismo hay del cristalino. Pero además, conocer si el vector del astigmatismo cristaliniano está jugando a favor o en contra del astigmatismo corneano. Entonces, la respuesta es doble. Si es cirugía de catarata, tengan en cuenta solo el astigmatismo de la córnea. Si es cirugía refractiva con láser, el astigmatismo subjetivo bien afinado. Gracias, Ana. Perfecto. Nos dice Rafael Feliz, Andrés, excelente siempre. ¡Ay, Rafael! Mi entrenador de entrenadores. Doctor Rafael, qué gusto tenerlo.
¿Nos escucha, doctora? Nos dice, nos basamos en todo lo mencionado, pero ¿cómo combinamos estos detalles con el Corbis? ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto, Rafa, me encanta tenerte aquí online. Rafa, ¿dónde Y estás en este momento? en Santo Domingo, en mi casa. Bendito sea Dios, qué maravilla. Bueno, me encanta saludarte. Te estaba pensando esta tarde, imagínate. Te, Ya te voy a sabes. mandar, te voy a mandar un pacientico. Perfecto. Mira, lo que quería hacer ver es simple y llanamente que sí, lo que tú has dicho es cierto. Todo lo que has hablado es en lo que siempre nos hemos basado y entiendo que es lo más seguro siempre para nosotros hacer la detección o la aprobación para una cirugía refractiva. Tanto catarata, que para mí es una cirugía refractiva, como vamos a decir una cirugía corneal. Pero hoy día tenemos el Corbis. A mi Correcto. persona me entiendo que el Corbis es una ayuda, pero los números y las características que has hablado del Pentacam creo que es más importante aún que el Corbis. El Corbis es un coadyuvante para dar el sí Correcto. o el no. Dame tu Correcto. opinión. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me parece que el Corbis es una máquina fantástica. Trabaja incluso en tándem y hay algunos índices que se comparten con el Pentacam. Digamos que desde el punto de vista de análisis, Pentacam es morfología estática y Corbis es morfología dinámica, a expensas del chorro de aire que emite y la deformación que mide. Realmente yo no soy experto en Corbis. He luchado, he peleado para que la Sociedad de Cirugía Ocular, que es donde yo trabajo, tenga un Corbis, pero desafortunadamente aún no lo tenemos. Pero tengo colegas que lo utilizan, como dices tú, como información complementaria. ¿Sí? Entonces, todo parte de los números rígidos que hemos analizado y el Corbis es un complemento, es un coadyuvante que tiene unos índices bastante interesantes y que cada vez están tomando más fuerza. Entonces, yo pienso que en algún momento los dos máquinas van a hablar, las dos máquinas se van a comunicar. De hecho, creo que ya lo hacen para tener índices combinados de morfología estática y morfología dinámica. Entonces, Sí, estoy completamente de acuerdo. Entre más información tengamos, entre más índices podamos acceder, pues podemos tomar decisiones más claras. es inteligencia artificial basada en estadística. Lo que pasa es que las estadísticas no son tan generales. Si cuando entramos vemos que es la población mundial y la población mundial no está tan mundial, es específica de ciertos países y de Japón. Creo que Japón ha aportado muchos valores para poder extraer esas estadísticas. Por eso es que Correcto. yo entiendo que es algo que complementa, pero la base de lo que tú has hablado hoy, creo que es lo principal para nosotros poder escoger un paciente. Gracias, Rafa. Excelente concepto. Andrés, Sí, doctor Navarro. un comentario con relación al estudio biomecánico. Gracias. El primer índice que sacó el Corbis, que es el CBI desarrollado por Vinci Guerra, es simplemente un índice aislado sin tener en cuenta los parámetros eh, eh, tomográficos derivados del Pentacam. Ok. Renato Ambrosio combinó el CBI con los parámetros tomográficos y desarrolló el índice que se llama el TBI o el Total Biomechanical Index, que es la última versión que tiene el Corbis, precisamente para tratar de unir esos parámetros biomecánicos y tomográficos para, obviamente, como prueba diagnóstica, darle un mayor rendimiento. Pero volvemos a lo mismo. Si ustedes revisan la literatura con relación al Corbis, hay publicaciones, por ejemplo, de pacientes de la República China, hay publicaciones del grupo italiano, o sea, la validación de los valores normales es muy importante porque el comportamiento y la respuesta, porque obviamente las características corneales, el espesor, la rigidez, varía de acuerdo a la población y al grupo étnico o racial. Entonces, yo pienso que en eso es importante que no hay una base normativa, por ejemplo, para hispanos, y es muy importante tenerla porque esos valores normales, cuando uno empieza a utilizar cualquier equipo diagnóstico, tiene que uno validarlo para la población en la cual uno lo está aplicando. Entonces uno no puede tomar el valor normal del grupo europeo para Latinoamérica porque obviamente puede estar equivocándose en la interpretación de los resultados. Y obviamente en eso está en este momento varios grupos trabajando
con relación al Corbis para poder darle la posición adecuada en el tamizaje de los pacientes para cirugía refractiva. Eso es correcto. Por eso lo mencionaba, porque los universos que realmente se basa el Corbis son específicos de países, pero no es tan generalizado y el que menos estadística tiene es Latinoamérica. Y así Así mismo es. como dices. Eso es Pedro, correcto. ¿cómo definiría usted un latino para poderlo incluir dentro de esta base? Porque tiene que haber Sí, una definición. eso está definido desde hace mucho tiempo cuando hicimos precisamente Ajá. el estudio de espesores maculares y coroideos con el doctor Francisco Rodríguez. Dentro del paper de la publicación nosotros tomamos la definición que está aceptada hasta ahora y se considera un hispano aquel que tiene tres tipos de herencia. Herencia afrodescendiente, herencia europea y herencia indioamericana. O sea, la gran mayoría Ajá. de nuestras poblaciones en los diferentes países en Latinoamérica, pues tenemos ese ancestro, ¿no? El ancestro europeo de los Claro. españoles, el ancestro africano, pues obviamente por raza negra, y los indios americanos, que en todos nuestros países tenemos una carga de ese ancestro. Entonces, el que tenga dos de esos tres criterio se considera un hispano y ese es lo que se acepta cuando se hace en este tipo de estudios poblacionales. Excelente, excelente. O sea que podríamos de pronto apuntarle a hacer una colaboración con República Dominicana, Panamá y Colombia y si alguien más se quiere unir, bienvenidos. Bueno, ahí está Chile, Francisco Asadi, para mirar la normalización. Sería interesantísimo, Pedro. Además, tenemos la posibilidad de contar con máquinas distribuidas en toda Latinoamérica. Claro que sí. Muy bien. Marlon, ¿más preguntas? Sí, Doc. La doctora Dani Aguilar nos dice los mapas de Fourier son un paquete adicional, es decir, se tiene que comprar por adicional. Efectivamente, Esa parte no la sé. ese paquete es adicional, no viene en el módulo de screening. Realmente, pues se puede comprar tanto el paquete de lentes de contacto, que ahí lo incluye, o simplemente y específicamente la del análisis de Fourier, dándole O, respuesta a la doctora. bueno, o Marlon, el que asistió a la conferencia y se quedó hasta el final, es un obsequio, ¿sí o no? No lo sé. No me han dicho nada de eso todavía. Bueno, ¿qué otra pregunta, Marlon? Em, Nos dice el doctor Edwin, doctor, ¿qué consideraciones en paciente con asimetrías de curvatura con mayor, ¿qué? ¿Qué consideraciones en paciente con asimetrías de curvatura con mayor curvatura, la región superior de la córnea y el resto de parámetros dentro de la normalidad? Sí, o sea, este es un concepto muy debatido. Incluso hay muchos cirujanos refractivos que piensan que las asimetrías superiores no son importantes. Yo pienso que asimetría es asimetría. La córnea debe ser un domo, ese domo debe ser perfecto. Máxima diferencia entre un meridiano y otro es el astigmatismo, pero cuando yo tengo una asimetría, esa asimetría tiene una relevancia, ¿no? Mayor o menor, pero tiene una relevancia. Entonces, sí es muy raro encontrar un queratocono superior, pero yo he visto queratoconos superiores. No se manifiestan todos los parámetros, como lo hemos dicho en esta conferencia, uno detrás de otro, pero hay algunos parámetros que se ven afectados. Entonces, no solo asimetrías superiores, sino cualquier tipo de asimetría, pienso que en la córnea debe ser de mucho cuidado, de un análisis clínico bastante concienzudo y sobre todo de seguimiento. ¿Sí? Aquí se nos olvida que a veces lo mejor es esperar, tener paciencia y hacer pentacam seriados. ¿Sí? Por ejemplo, yo espero mínimo entre un pentacam y otro para hacer un análisis de progresión o de estabilidad entre 8 meses a un año. ¿Sí? Algunos pacientes, dependiendo de lo que tenga en cuenta, 6 meses, pero pienso que en ese rango de tiempo es prudente hacer un seguimiento cuando estamos sospechando ectasias, asimetrías, ya sean superiores o inferiores. No sé si Rafael, que está conectado, o Pedrito hacen exámenes más seguidos o más espaciados, o dependiendo de la patología los adaptan. No, yo creo que ese es el criterio que está en consenso, ¿no? De progresión, por ejemplo, en queratocono, que es el aumento de más de una dioptría en la queratometría máxima en un periodo de un año,
Digamos que es hasta ahora el concepto universalmente aceptado. Pero con relación a esos casos, yo pienso que uno también tiene que mirar otro tipo de patologías que pueden estar cambiando esa anatomía y esa simetría corneal. Por ejemplo, las degeneraciones marginales de Uy, Terrier sí. o los surcos, la generación en surco, las degeneraciones lipídicas pues pueden alterar y pueden dar imágenes un poco raras que uno no está acostumbrado, pero yo pienso que hay que mirarlo todo en forma global, ¿no? O sea, mirar cómo está los espesores, las elevaciones posteriores, para uno poder tener una idea como más clara, porque sí son raras esas asimetrías con poderes mayores, superiores. eh, pero pues hay otras cosas que hay que mirar y yo estoy de acuerdo con Andrés que de todos modos pues son asimetrías y uno tiene que tenerlas en cuenta. Mira, Gracias. yo estoy totalmente de acuerdo. Tanto es así que tuve una paciente en una ocasión hace más de 20 años, donde no había tenido en cuenta, porque cuando vamos a hacer una cirugía refractiva, hacemos el Pentacam, hablando de 2004. Y cuando de repente fuimos a ver la realidad, la paciente tenía un Fuchs apenas incipiente, por Wow, herencia. Tenía glaucoma y wow. algo que no miramos en una cirugía refractiva. 10 Uf, años después desarrolló una ectasia. claro. Entonces, no tomamos en cuenta una microscopía especular, no la tomamos en cuenta. Ujú. Para catarata sí, pero para una cirugía corneal, a una persona de 22 años no lo hacemos. Y Sí, como claro. dice Pedro, eso es algo que hay que ver el contexto completo hoy día. Tenemos un armamentario bien grande donde nosotros tenemos que saber utilizarlo para poder saber decir a este sí, a este no. Correcto, correcto. Excelente, Rafa. Listo, pues cerrando la última pregunta, nos dice Andrés Rincón, doctor, en pacientes presbitas menores de 45 años, ¿considera que se les puede ofrecer aún cirugía refractiva o esperaría a los 50 años para la faco refractiva? Wow, esa pregunta nos mató. Excelente pregunta. Yo quisiera saber el concepto del doctor Pedro Navarro, quisiera saber el concepto del doctor Rafa, y yo contesto de último. Bueno, yo realmente no soy muy amigo de la cirugía facorrefractiva a ninguna edad, eh, pero, pero pienso que en un menor de 50 años está totalmente contraindicado. Eh, en un mayor de 50, si el cristalino realmente está transparente, yo nunca le ofrezco ese tipo de procedimiento a un paciente que tenga su cristalino transparente, a no ser que tenga un defecto refractivo eh, hipermetrópico considerable, porque creo que es la población que se beneficiaría sabiendo que de todos modos tiene riesgos retinianos, así sea un hipermétrope, y eso está descrito y publicado. En un miope, obviamente totalmente contraindicado a cualquier edad, y yo pienso que la cirugía del cristalino sigue siendo indicada en pacientes que tengan catarata. Correcto, muy bien, Pedrito. Rafa. Yo estoy de acuerdo con él. Por arriba de 50 años, sí. Yo hago mucha facorrefractiva, pero pacientes hipermétropes. Los pacientes, cuando hablamos de cirugía facorrefractiva, es el paciente que quiere eliminar lentes. A un miope, tú no puedes terminarle quitando los lentes, porque Claro, no hay visión que le mejore, no hay lente intraocular que le mejore su visión cercana. El miope es lo que mejor ve de cerca, naturalmente. claro. Por arriba de 50 años tenemos que basarnos entonces en qué clasificación de catarata utilizamos. Si utilizamos el LOX3, empezamos a ver ya lo que se llama la opacificación y qué opacificación hay. También tenemos Correcto. que entender que los lentes intraoculares hoy ya no mejoran solo cantidad de visión, sino que mejoran calidad de visión. Entonces, basándonos en el Pentacam, las aberraciones y otros partes del armamentario que tenemos, saber escoger el lente intraocular pudiéramos darle un beneficio. Pero como dice Pedro, siempre, siempre los hipermétropes van a ser los más agradecidos. Excelente. Sí,
comparto el concepto de los dos, ¿no? Soy muy cauto también en la parte de facorefractiva. Pienso que en el momento, aun cuando los lentes siguen mejorando, todavía no hay un lente que sea capaz de igualar las condiciones y las calidades ópticas del cristalino, ¿no? Dense cuenta cómo ese cristalino es maravilloso, tiene una variación de índice refractivo, tiene una diferencial de curvatura entre anterior y posterior. Entonces, desde que el cristalino esté transparente, pues la idea es respetarlo y ya a la luz del defecto refractivo del paciente, especialmente hipermétropes, sobre todo cuando hay riesgo de oclusión del ángulo, pues yo pienso que de pronto el paciente podría optar por una cirugía de este tipo, pero realmente soy muy renuente a hacer la facorefractiva. Pienso igual que el doctor Rafa y que Pedrito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Este sería ya el fin de las preguntas. Gracias, doctor, por todo su conocimiento, por toda la participación de todos los doctores que estuvieron acá presentes, que aportaron a ese dinamismo y a esta diferencia en experiencias y colegaje que nos permite justamente abordar de mejor manera y tener mucha más información de diferentes casos, experiencias. Bueno, tenemos una información que de por sí, como lo dice el doctor, cada vez está actualizándose, hay nuevos índices. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los que aguantaron hasta el final. Nos gastamos 2 horas y media. Doctor Feliz, doctor Navarro, muchas gracias. Realmente con ustedes la presentación fue mucho más rica y más compartida. Le sacamos todos más provecho. Muy amables. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Que estén muy Rafita, bien. Bye. Gracias por dejarme participar. Buenas noches. por favor, con todo el cariño, cuídate. Saludos. Ok. Adiós, Andrés. Adiós. Hasta luego. Muy buenas noches a todos.